A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rompecabezas, una serie de podcasts en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les cuento que el día de hoy nos encontramos con una invitada espectacular. Nos encontramos con Gina Paula Cuartas Montoya, psicóloga, especialista en psicología médica y de la salud y doctora en psicología con orientación en neurociencias cognitivas. Gina, ¿cómo estás? Joseph, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, la verdad es que es un honor y un placer estar compartiendo este espacio contigo y más del tema que vamos a hablar hoy. Gracias por venir. El honor es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi estimada Gina, y para las personas que nos escuchan en este momento, el día de hoy vamos a hablar de un tema increíble y de muchísimo impacto en la actualidad y a nivel social, y es todo lo referente a la relación entre VIH y lo cognitivo en el ser humano, ¿cierto? Y para eso, con Gina, que tenemos aquí presente, vamos a hablar de un artículo investigativo del cual ella hizo parte, que se llama textualmente Comparación psiconeuroinmunológica de hombres que tienen sexo con hombres con diferentes comportamientos de riesgo sexual. Y Gina, ahí en el artículo que tú publicaste mencionas textualmente lo siguiente, y quiero leerlo tal cual para que las personas entiendan un poco el trasfondo y el impacto del artículo del cual tú fuiste parte. Dice lo siguiente, abro comillas: los hombres que tienen sexo con hombres son una población destacada en el contagio del VIH, porque son particularmente vulnerables al VIH y con frecuencia carecen de un acceso adecuado a los servicios. La psiconeuroinmunología del VIH tiene por objeto saber cómo se relacionan los factores psicológicos, neurobiológicos e inmunológicos con la adquisición de la infección por el VIH y la progresión de la enfermedad. Cierro comillas. Y frente a esto, Gina, y precisamente por eso mencioné al principio que esto es de altísimo impacto a nivel social y mucho más en la actualidad, si nosotros nos vamos a lo que son las cifras recientes en Medellín, incluso a principios del año 2023, teníamos 944 casos nuevos de VIH-Sida en la ciudad, según el sistema de vigilancia epidemiológica Civigila, que es el que tenemos en Colombia, dentro de los cuales 45% de los contagiados fueron jóvenes entre 20 y 29 años, es decir, completamente jóvenes y apenas iniciando sus procesos de vida a nivel personal y profesional. Pero bueno, para ya escucharte y tener como la esencia realmente de lo que tú pudiste haber hecho, Gina, inicialmente cuéntanos, ¿qué es la psiconeuroinmunología? ¿Es una especialidad de la medicina o de la psicología? Bueno, muchas gracias, Joseph. Efectivamente, este es un tema que es de alto impacto a nivel epidemiológico en el país y en el mundo. Encontramos entonces que, para contextualizar un poco de dónde surge la investigación, primero es entender la importancia de poder profundizar en el tema que es la psiconeuroendocrinología, inmunoendocrinología. Y en este caso particular, pues este concepto de psiconeuroinmunología lo introdujo el psicólogo Robert Adler en 1980. Él realmente quería hallar esa relación que existía entre el sistema nervioso central y esa relación que existe con la interacción del comportamiento y el sistema inmune. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los años 80 era una década donde los grandes descubrimientos en biomédica y en las neurociencias empieza a consolidarse. Se encontró que definitivamente había unos factores psicológicos, inmunológicos, neurológicos que empezaban a articularse para impactar ese proceso de salud-enfermedad. Y entonces, de alguna u otra manera, cómo esta relación que existe en estos aspectos llevan a generar un factor de riesgo a enfermarse o incluso a deteriorarse más cuando se tiene una enfermedad. Así que la psiconeuroinmunología es una rama interdisciplinaria donde efectivamente quienes trabajamos en este campo lo trabajamos interdisciplinariamente con médicos, inmunólogos, virólogos, psicólogos, psicólogos, psiquiatras, genetistas.
Entonces yo no te podría decir que la psiconeuroinmunología es una rama específica, solo exclusiva de la psicología, no. Esta es una rama científica interdisciplinaria que busca hallar esos componentes que ayudan o no a la mejoría de un paciente o a la adquisición de una enfermedad, cual sea. Puede ser una enfermedad aguda, crónica, y esto lo que hace es abrir un abanico de posibilidades tanto para hacer intervención en los procesos salutogénicos o en los procesos patológicos. Listo. Y ahora, como tú mencionas que frente a esta realidad existen conversaciones desde los 80s, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegaste tú a este tema de investigación puntual en este momento, ¿cierto? ¿Y qué profesionales estuvieron contigo en esta investigación de la que hablamos? Bueno, Joseph, primero, el abordar la psiconeuroinmunología es un equipo interdisciplinario y eso lo facilitó la Universidad Cooperativa de Colombia a la hora de integrar estos equipos de investigación, que estábamos en unas líneas directas de poder identificar la salud de la enfermedad. Entonces, aquí trabajamos en algunos casos incluso grupos de investigación de medicina, que es Infetare, de odontología, que es GION, de psicología, que es neurociencia y cognición, y en este caso particular de esta investigación pues ha sido liderada por medicina y psicología. En este caso particular, pues hubo un papel muy protagónico para poder entender qué factores realmente generaban una vulnerabilidad al contagio del VIH. Entonces, cuando estamos hablando de psiconeuroinmunología, pueden haber investigaciones donde hay equipos genetistas que lideran el proceso y nosotros acompañamos. Ya. Hay investigaciones donde dice se lidera desde la psicología, las neurociencias, la neuropsicología, para poder abordar todo esto cognitivo y todos los aspectos psicológicos, y los otros son apoyos. Entonces, en este caso particular, fue una investigación bellísima a la cual pues nos invitaron a participar el grupo de Infetare, que ya lleva varios años trabajando en VIH, son muy reconocidos a nivel nacional e internacional por sus trabajos científicos en esta temática, y allí nos dimos cuenta que definitivamente había que abordar lo psicológico para poder entender esos factores de riesgo que en algún momento eran incipientes a la hora del contagio. Perfecto. Y mira, Gina, tú mencionaste un punto clave que me lleva a la siguiente pregunta, y es lo que existe como en el pensamiento de la gente, en lo normal, en lo general, y es que cuando hablamos de VIH, SIDA y las repercusiones en la salud humana, casi siempre decimos que solo la medicina se encarga como de estudiar esas repercusiones, ¿cierto? Cuéntanos un poquito por qué la psicología también se interesa por esas repercusiones del VIH-SIDA en la salud humana. Mira, definitivamente cualquier enfermedad, mucho más estas enfermedades de alto costo, con un nivel de deterioro alto. Hoy ya vemos, tengo pacientes de 30 y pico de años con VIH y con calidad de vida, no han llegado a SIDA. Entonces hoy, primero, es una enfermedad bastante estigmatizada, donde definitivamente el solo diagnóstico genera un impacto a nivel psicológico, emocional, afectivo, económico, cognitivo, laboral, que afecta al individuo y a la comunidad en general, porque ya es un asunto de salud pública, mucho más cuando tú nos mencionas estos datos que efectivamente fueron reportados el año pasado. Entonces, en ese orden de ideas, la psicología tiene un rol protagónico para poder abordar esta temática, no solamente para la promoción, sino también para la prevención. Para la promoción en este contexto, como para la prevención cuando ya está el diagnóstico. Esta investigación nos llevó a pensar en esos programas de promoción para evitar esos niveles de riesgo tan altos cuando definitivamente las personas están reportando estados emocionales y afectivos que los llevan de alguna u otra manera a tener conductas de riesgo. Entonces, la psicología, si me preguntas, es fundamental para este proceso. Y si precisamos un poco más en la investigación per se, ¿cierto? ¿Ustedes qué población muestra analizaron? Es decir, ¿cuántas personas? ¿Y qué instrumentos utilizaron también como para poder llegar a las conclusiones que nos contarás ahorita? Bueno, definitivamente la investigación surge porque Medellín fue la segunda ciudad en prevalencia de VIH en todo Colombia después de Bogotá. Pero cuando los índices epidemiológicos en el mundo marcaron que la población con el mayor índice de contagio en un corto tiempo es HSH,
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Allí entonces identificamos como una necesidad clara de poder abordar este tema desde una mirada interdisciplinaria para entender qué pasaba allí. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos centramos como varios expertos en la temática, y entonces allí fue donde definimos, vamos a abordar la problemática desde la psiconeuroinmunoendocrinología. En la parte inmunológica entonces estaban los expertos, allí nos acompañaron pues Wildeman Zapata. En este caso particular estábamos evaluando las células T, las CD4, CD8 y citoquinas. En el ámbito neuropsicológico nos importaban entonces las catecolaminas como las adrenalinas, noradrenalinas y dopaminas. Y en el ámbito hormonal, en esa búsqueda de marcadores biológicos, evaluamos desde lo endocrino el cortisol. Es allí donde también veíamos la necesidad directa de evaluar desde la psicología los aspectos como la ansiedad, la depresión, el estrés y el funcionamiento cognitivo. Para la ansiedad utilizamos el inventario de ansiedad de Beck, para el de depresión el inventario de depresión de Beck. En estrés utilizamos la escala de evaluación del estrés. Utilizamos también el Neuropsy para poder identificar todo lo que eran funciones ejecutivas y memoria y atención. Y para nosotros era fundamental identificar rasgos de personalidad que estuvieran relacionadas con comportamientos de riesgo, y entonces fue allí donde utilizamos el inventario de NEO-FFI, que buscábamos ese perfil de personalidad para poder entonces acompañar. El equipo estuvo acompañado por Jorge Miro Carvajal como el neuropsicólogo que acompañaba toda esta parte también de la neuropsicología. Estaba en ese momento la estudiante de doctorado, ya es doctora Ana Osa, y estaba yo también pues como liderando todo este proceso de la articulación de la psiconeuroinmunología. Entonces es un equipo interdisciplinario, inmunólogos, neuropsicólogos, donde buscábamos esa relación directa para ver qué era lo que encontrábamos en esta investigación. Y bueno, los hallazgos fueron realmente muy, muy importantes. Ay, qué rico que lo menciones, porque esa es precisamente la próxima pregunta, y yo creo que las personas que nos escuchan ahora están como pendientes. Bueno, ¿y qué encontraron? Gina, sí existe una relación entre emoción, sistema inmune y el virus. ¿Qué fue lo que ustedes hallaron así de impacto para que las personas conozcan? Bueno, definitivamente sí, hay una relación directa en todo lo que tiene que ver con las variables psicológicas. Entonces encontramos allí que no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre las variables neurobiológicas e inmunológicas entre los grupos. Y aquí quiero hacer énfasis un poco en la población, ¿sí? Antes de decirte cuáles fueron los hallazgos, te voy a contar un poco quiénes son la población. La población entonces estuvo dividida por dos grupos, un grupo de alto riesgo y un grupo de bajo riesgo. Fueron 30 individuos que participaron, 30 participantes, de los cuales entonces los de alto riesgo, el criterio era que tuvieran más de 9 parejas sexuales en un periodo menor de 3 meses. Y los de bajo riesgo tenían que tener menos de 4 parejas sexuales en los últimos 3 meses. Te voy a contar algo. Realmente fue difícil a la hora de esos dos criterios, porque nos dimos cuenta que incluso cuando hablábamos de alto riesgo y decíamos más de 9 parejas sexuales, fue porque encontramos incluso participantes que podían llegar a tener 30, 35, o alguien tuvo 50, 20, y llegar a sacar ese promedio, o sea, lograr entender un poco esas conductas de riesgo fueron bastante complejas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que dijimos es que vamos a determinar como alto riesgo, donde los comportamientos de riesgo sobrepasaban de alguna u otra manera toda esa perspectiva científica que habíamos pensado en algún momento. Pero también los de bajo riesgo habíamos colocado menos de 2 parejas y resulta que sucede que ninguno.
Pues, o sea, no, ninguno no. Cuando íbamos a sacar ese promedio, nos tocó subir el promedio a que fueran menos de 4. Claro. Entonces, mira que como investigadores, hay veces uno parte de las bases. Primero, hay que, nunca se pueden hacer investigaciones partiendo del supuesto. Tiene que estar uno allí dejando a un lado todas esas creencias, estigmas, pensamientos, porque en la realidad te puede sorprender. Entonces, en este caso particular, pues sí nos sorprendimos, porque con un solo paciente, consultante, individuo a evaluar o sujeto investigado, que tuviera aún más de 50 relaciones sexuales de alto riesgo en menos de 3 meses, ya nos dañaba el promedio. Entonces, eso es importante como identificar. Bien. Los hallazgos, si me preguntas científicamente, pues están reflejados allí en el artículo. Ajá. Pero el aprendizaje fue bellísimo porque si bien es cierto, la investigación es cuantitativa, con un enfoque netamente transversal, las evaluaciones se hicieron en un solo momento, una sola medida, incluso la sangre periférica que se sacó era en un solo momento. Todo el estudio fue transversal, pero cuando uno empieza en esta dinámica, uno llega y dice, Dios mío, hay veces es mucho más la expresión emocional que aparece cuando los invitamos a participar y ellos quieren expresar situaciones muy complejas. Entonces allí es donde uno logra identificar también esos factores de riesgo que incluso en algún momento no estaban contemplados, pero que para futuras investigaciones, que es lo que estamos haciendo ahora, pues se tendrán en cuenta. Allí entonces encontramos que definitivamente no existió diferencias significativas estadísticamente hablando entre esas variables neurológicas, neurobiológicas, inmunológicas, entre esos grupos de alto riesgo y de bajo riesgo. Pero lo que sí encontramos, y que definitivamente allí fue donde ya nos centramos a ver cómo podíamos ayudar un poco más, es que los hombres con inestabilidad emocional y altos niveles de neuroticismo sí suelen tener ideas demasiado negativas de sí mismos, del futuro, de los otros, que tienen muy baja autoestima, están muy desmotivados, tienen un desinterés por su salud y presentan apatía. Eso sí encontramos. Por consiguiente, vemos que la depresión en esta población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se ha asociado con altísimas conductas de riesgo, ¿sí? Donde definitivamente esas conductas de riesgo son las que llevan a ese acercamiento más tangible del contagio hacia el VIH, con el VIH. Entonces aquí tenemos varios aspectos. Uno es que definitivamente a mayor niveles de depresión, mayores comportamientos de riesgo, donde probablemente esa necesidad de disminuir esa sensación de baja autoestima, de no ser escuchado, de no ser amados, valorados, de ese desinterés, no importa que me muera, pues a mayor niveles de depresión, mayores niveles de conductas de riesgo, más se exponen mucho más a estas parejas sexuales. Y eso tiene que ver con todos estos asuntos también de personalidad, de ansiedad, de depresión, en esas búsquedas. Yo pienso que hoy definitivamente las dinámicas sociales están llevando a que las personas tengan conductas de riesgo frente a la misma soledad. Quieren llenar esos vacíos afectivos y emocionales y piensan que con una relación sexual lo hacen. Entonces, no solamente eso, sino también esa apertura que hay a las prácticas sexuales. Como que si todo se validara, todo se normalizó. Y entonces parte de todo eso es... todo se normalizó frente incluso a esas conductas de riesgo que en algún momento podrían llegar a contenerse, ya no. Ya hay una desinhibición, pero acompañada de estados afectivos y emocionales muy alterados. Por consiguiente, el factor de riesgo es altísimo. Claro, y mira, con estos hallazgos tan potentes que tú nos cuentas ahora, y que yo creo que pueden ser muy reveladores y muy importantes para las personas que nos escuchan en este momento, sean estudiantes o no, psicólogos o no, personas en general, ¿cierto? Que compartimos este tipo de realidades sociales y que estamos expuestos ante este tipo de situaciones.
Una próxima pregunta que yo creo que tú ya respondiste en gran parte es, bueno, antes de la investigación, ¿qué se sabía? Y ahora, gracias a esta investigación, ¿qué se sabe? ¿Cierto? Tú ya nos comentaste tus hallazgos. No sé si consideres que hay algún otro punto importante que gracias a esta investigación se descubrió como tal o que reforzó algo que se venía mencionando desde el pasado. Bueno, sí, definitivamente los modelos de intervención de la psicología deben estar aplicados a un componente más psicosocial, a un componente clave para todas, mitigar un poco esas conductas de riesgo. Entonces, si ustedes me preguntan, hay una infinidad de artículos desde, por ejemplo, lo inmunológico, qué cepas están alteradas, cómo se altera, cómo son las células inflamatorias. Pero cuando esto se aborda desde equipos interdisciplinarios, desde la interdisciplinariedad, y logramos entender cómo, por ejemplo, esos niveles de cortisol, esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad, de depresión, definitivamente llevan a que haya un aumento directo a estas conductas de riesgo. Y cuando ellos lo reportan, y es allí donde yo te decía qué tan importante es que, si bien es cierto, es una investigación 100% científica cuantitativa, lograr uno darle un significado a esa representación que ellos hacen a sus propias falencias emocionales y afectivas, a esos mismos vacíos. Por lo general son poblaciones que en esa inestabilidad emocional las relaciones duran muy poco. Entonces tienen de alguna u otra manera esa necesidad de pasar de una pareja a otra en muy corto tiempo, y entonces allí también está el riesgo. Entonces esta investigación lo que quiere buscar también primero es hacer programas de promoción, de educación para la salud, demostrando un poco que las conductas de riesgo se pueden mitigar en la medida que hayan equipos interdisciplinarios y la psicología haga un programa de intervención. Primero, frente a todo lo que tiene que ver con el amor propio, la autoestima, cuánto me valoro, cuánto me amo, cuánto me respeto, la identificación de esos estados emocionales alterados, cuando me siento decaído, cuando me siento con anedonia, cuando me siento con ansiedad, con depresión, buscar ayuda. Entonces es definitivamente identificar factores de riesgo psicológicos, biológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales para poder abordar esto desde la intervención interdisciplinaria. Y yo creo que allí podríamos mitigar no solamente la incidencia y prevalencia del VIH en la ciudad, sino que también entender qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque es verdad, la edad donde se está estimando esa prevalencia e incidencia son de hombres muy jóvenes. Entonces uno llega y dice, bueno, es una enfermedad de alto costo, es una enfermedad que psicológicamente afecta, entonces esto va a impactar directamente la sociedad, la política, la salud, la economía. A mayores personas enfermas con enfermedades de alto costo, pues esto va a impactar a todos. Esto es una responsabilidad de todos, en la medida que podamos hacer intervención para mitigar las conductas de riesgo y los factores de riesgo. Claro, y mira, Gina, realmente tú ahí tocas un punto que es importantísimo, porque actualmente, y digamos es una pregunta muy general como para que lo aclaremos a quienes nos escuchan, actualmente de VIH, antes de llegar al estadio SIDA, de VIH las personas ya no mueren, ¿cierto? Ya hay ciertos tratamientos que permiten que la persona pueda seguir teniendo una vida totalmente normal, como lo acabaste de mencionar. Pero digamos una cuestión que surge es, aunque la persona esté en tratamiento o no, sigue estando el riesgo de que haya cambios a nivel cognitivo y psicológico. Sí, definitivamente nosotros hemos encontrado que cuando hay un proceso de salud de enfermedad, y en este caso cuando nos estamos enfrentando, siempre es importante uno pararse en el esquema de ¿esta enfermedad es transmisible o no transmisible? Porque las enfermedades transmisibles cargan un peso de un estigma social, cargan un peso social, psicológico, afectivo, emocional y sexual muy alto. Entonces, ¿se ve afectada la parte psicológica? Sí. Para eso también los equipos interdisciplinarios es para lograr abordar esas condiciones psicológicas que acompañan no solamente el hecho de
de pensar. Susan Santon, en su libro La enfermedad y sus metáforas, casi que dicen VIH es una metáfora de muerte. Pues cierto, o sea, VIH, muerte, VIH, ya no. Ya la medicina ha avanzado mucho, la psicología, esos abordajes de modelos integrales, biopsicosociales, donde definitivamente lo que uno busca es mitigar un poco en esa prevención secundaria y terciaria los daños no solo del tratamiento sino de la enfermedad. ¿Cómo mitigo? ¿Cómo de alguna u otra manera contengo que las enfermedades generen un impacto mayor a nivel cognitivo, emocional? Y allí es ese rol del psicólogo tan importante. Pero definitivamente, entonces, independiente que estén con antirretrovirales o no antirretrovirales, la propuesta es que siempre estén acompañados de un grupo de apoyo con personas expertas en la enfermedad, con apoyos expertas en programas de prevención, y que sea un programa con un protocolo totalmente integral, que se aborde incluso a su familia, a su compañero permanente si tienen, a los compañeros, porque pienso que educar y acercarnos a la enfermedad nos hace tener un impacto mayor. Entonces, efectivamente, cualquier enfermedad, cualquiera, sea transmisible, no transmisible, el solo hecho de que sea una enfermedad crónica va a generar un impacto psicológico, afectivo, económico, laboral, pero mucho más en el VIH, donde está tan estigmatizado y de alguna u otra manera somos tan ignorantes frente al abordaje de la misma problemática. Y para que vayamos ya como cerrando y concluyendo, si partimos del principio de realidad de que este programa lo van a estar escuchando hombres y mujeres, personas en general que se exponen mucho o poco a estas conductas de alto riesgo que tú nos contaste, ¿tú qué sugerencia o recomendación como psicóloga desde la salud, como mujer, le darías a estas personas que nos escuchan en este momento? Ay, mi Joseph, bueno, la verdad, amo la psicología, amo la psiconeuroinmunología, y definitivamente encontré allí que primero hay que ser muy consciente de nuestras emociones, casi que todo prima a partir de las emociones, y es en la medida que yo siento más tristeza, pues busco mayores encuentros para mitigar un poco ese dolor, esa soledad, Entonces, entender muy bien, gestionar muy bien, tramitar muy bien las emociones activan directamente todo el sistema nervioso central, el simpático y el parasimpático, y de allí ya viene cómo se activan el sistema endocrino, inmunológico, neuro, y todo esto lleva a definitivamente pues generar enfermedad o no. Entonces, lo primero que yo considero es debemos hablar sobre las conductas de riesgo que hay, esos factores protectores y esos factores de riesgo. Amo la psicología y la terapia. Considero que después de pandemia, bueno, antes estaba muy complejo, pero después de pandemia, el asunto de la salud mental y la enfermedad mental debe ser protagonista hoy en nuestra vida, porque cualquier cosa nos puede desatar un poco un estado de angustia, de tristeza, de soledad. Entonces, estar muy atento de nosotros mismos. Considero que es una responsabilidad clara el asumirse responsable de ese proceso, no solamente de salud, sino también de enfermedad, de identificar qué conductas estoy teniendo de riesgo, y no solamente sexuales, sino, por ejemplo, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, la mala alimentación, la soledad, esos estados de anedonia, de apatía, que probablemente nos pueden estar acompañando. Entonces, lo primero es ser muy responsable con nuestros procesos psicológicos, emocionales, comportamentales y cognitivos. Estar alertas, atentos, porque esto no excluye a nadie. Todos estamos allí inmersos en unas dinámicas sociales que nos exigen demasiado. Entonces, primero es cuidar nuestra salud mental, nuestras redes de apoyo, nuestra familia, cuidarnos a nosotros mismos desde el amor propio, desde identificar aquellos aspectos que definitivamente nos hacen felices, ¿cierto? El estar acompañados de personas positivas que te llenan la vida de una dinámica diferente. Entonces es
la primera invitación es hacernos responsables de nosotros mismos y no depositar la responsabilidad en la pareja, en la familia, en los compañeros de trabajo, en la sobrecarga laboral, en la ausencia, en la terminada de la pareja. No, esas simplemente son situaciones que pasan, pero los reales, quienes somos los protagonistas de estas decisiones somos nosotros. Entonces hay que ser protagonistas de tomar buenas decisiones y que la prioridad sea la salud mental, la salud física, la salud espiritual y bueno, eso viene acompañado de muchas cosas. Y ya finalmente, mi adorada Gina, ¿dónde podemos leer completo este artículo tan maravilloso para quienes estén interesados? Sí, el artículo está en Open Access, está abierto, se encuentra en la revista Informes Psicológicos volumen 22 del año 2022. Y con solo buscarlo, pues allí digitar el título, que es Comparación psiconeuroinmunológica de hombres que tienen sexo con hombres con diferentes comportamientos de riesgo sexual, allí entonces está disponible para todos y qué rico que lo lean y gracias por invitarme, estoy feliz. Gracias a ti realmente por estar acá, tenerte, es un placer y escucharte, la verdad es que es un encanto y una maravilla, muchas gracias. Ay, yo sé a ti y a todos, muchísimas gracias y bueno, estoy atenta cuando me vuelva a invitar. Pero por favor, esta es tu casa. Muchas gracias, Joseph. Y muchas gracias a ti por tu conexión, esto fue Rompecabezas, episodio 4, temporada 4. Quien te habló fue Joseph Flores, chao, chao. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rompecabezas, una serie de podcasts en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les cuento que el día de hoy nos encontramos con una invitada espectacular. Nos encontramos con Gina Paula Cuartas Montoya, psicóloga, especialista en psicología médica y de la salud y doctora en psicología con orientación en neurociencias cognitivas. Gina, ¿cómo estás? Joseph, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, la verdad es que es un honor y un placer estar compartiendo este espacio contigo y más del tema que vamos a hablar hoy. Gracias por venir. El honor es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi estimada Gina, y para las personas que nos escuchan en este momento, el día de hoy vamos a hablar de un tema increíble y de muchísimo impacto en la actualidad y a nivel social, y es todo lo referente a la relación entre VIH y lo cognitivo en el ser humano, ¿cierto? Y para eso, con Gina, que tenemos aquí presente, vamos a hablar de un artículo investigativo del cual ella hizo parte, que se llama textualmente Comparación psiconeuroinmunológica de hombres que tienen sexo con hombres con diferentes comportamientos de riesgo sexual. Y Gina, ahí en el artículo que tú publicaste mencionas textualmente lo siguiente, y quiero leerlo tal cual para que las personas entiendan un poco el trasfondo y el impacto del artículo del cual tú fuiste parte. Dice lo siguiente, abro comillas: los hombres que tienen sexo con hombres son una población destacada en el contagio del VIH, porque son particularmente vulnerables al VIH y con frecuencia carecen de un acceso adecuado a los servicios. La psiconeuroinmunología del VIH tiene por objeto saber cómo se relacionan los factores psicológicos, neurobiológicos e inmunológicos con la adquisición de la infección por el VIH y la progresión de la enfermedad. Cierro comillas. Y frente a esto, Gina, y precisamente por eso mencioné al principio que esto es de altísimo impacto a nivel social y mucho más en la actualidad, si nosotros nos vamos a lo que son las cifras recientes en Medellín, incluso a principios del año 2023,
teníamos 944 casos nuevos de VIH-Sida en la ciudad, según el sistema de vigilancia epidemiológica Civigila, que es el que tenemos en Colombia, dentro de los cuales 45% de los contagiados fueron jóvenes entre 20 y 29 años, es decir, completamente jóvenes y apenas iniciando sus procesos de vida a nivel personal y profesional. Pero bueno, para ya escucharte y tener como la esencia realmente de lo que tú pudiste haber hecho, Gina, inicialmente cuéntanos, ¿qué es la psiconeuroinmunología? ¿Es una especialidad de la medicina o de la psicología? Bueno, muchas gracias,